quejas de el mal olor, incluso sabor, en algunos de los productos de arroz principalmente que eran adquiridos en las ferias de Lima. Hoy con nosotros Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, para poder entender a partir de cuándo ustedes empiezan a recibir esas quejas y las medidas inmediatamente que ustedes han adoptado para poder retirar este arroz de la feria. Bienvenido, director. Muchas gracias, Castalia. Buenos días a los amigos televidentes y por supuesto a TVN, que nos da la oportunidad también de poder llevar la información veraz a cada uno de los pobladores de este país. Mira, hace una semana nosotros identificamos este problema, tratamos a través de nuestros técnicos agrónomos de entender cuál era la situación. Sí es cierto que el arroz tiene un olor característico de ese tipo de variedad de olor que produce la misma variedad del arroz dentro de los silos. Ese almacenamiento que se le da en cáscara, de acuerdo a la humedad, el calor que el clima tiene, produce este tipo de situaciones. Ellos, a través de la industria molinera, nos hacen llegar el producto y lógicamente nosotros, cumpliendo con la norma Copanic, hacemos aleatoriamente los estudios del mismo para que cumpla. En este caso, son algunos lotes que hemos identificado con esta situación en áreas de Panamá, Metrópolis y Chorrera, que es donde se ha dado esta situación. Y lamentablemente esto ha llegado a algunos hogares, pero responsablemente el instituto ha dicho, llévenos las bolsas, las vamos a cambiar sin ningún costo, y la industria molinera tiene que cambiarlo, sobre todo para no darle una lesión, no producirle una lesión al instituto. ¿Dónde fueron adquiridos el arroz que ustedes han detectado con ese mal olor? Incluso algunos clientes hablaron de olor a cucaracha. Bueno, yo entiendo que la gente diga olor a cucaracha. O sea, el panameño de barrio, como digo yo, nosotros mismos, entendemos olor a cucaracha guardado. ¿Me explico? Porque tú ves una cucaracha, huele, pero es la alacena se convierte en un foco de humedad y ese es el olor que despide. Eso de que tiene sabor a cucaracha, yo nunca he probado una cucaracha, pero me parece ilógico mencionarlo, porque al final del camino lo que más frecuenta este tipo de situación es el olor a humedad, a guardado. ¿Ustedes corroboraron que en qué lotes y dónde se habían adquirido este arroz? Sí, nosotros corroboramos y también se hicieron las pesquisas para tratar de buscar los responsables de una u otra manera, que tampoco la agroindustria tú la puedes enfocar en un tema de daño, porque la verdad es que la industria molinera hace un trabajo interesante para poder que Lima pueda obtener el producto. Son 923.000 quintales de arroz pilado que hemos comprado a la industria nacional, que a su vez la industria nacional compra todo el producto nacional. Y al final pudimos ubicar en Chorrera, como te dije, Panamá Centro, y algunas ferias en ciertos lugares rurales y semirurales. Y bueno, el problema se dio y estamos frenteando el mismo con una respuesta realmente. Se retiró del mercado de la feria 600 quintales, pero ya se habían vendido. ¿Tiene un cálculo de cuántos se habían vendido y también un poco orientar a esas personas? Usted ha hecho un anuncio, señor director, y es que el que tenga el arroz todavía puede devolverlo. ¿Cómo es ese mecanismo también? Sí, nosotros hemos dado la oportunidad de que las personas puedan ir al instituto, a diferentes partes que estén cerca, y se le hace el cambio sin ningún costo. Para nosotros realmente es un tema de responsabilidad. Esta es una situación que no la queremos, pero no quiere decir que el arroz no sea arroz y que no sea apto para el consumo humano. Esto hay que entenderlo, porque desvirtuar el programa también de una manera inadecuada, siento también que le mete un picante de política al tema y no me parece. Bueno, y tomando en cuenta, y más adelante vamos a repasar el número de personas que acude a las ferias principalmente en búsqueda de ese arroz. Director, ¿cuáles son los protocolos? Ustedes detectan el lote de arroz, pero se detecta quién lo produjo y un poco conocer cuál es el protocolo de control de calidad que tiene Lima. Mira, antes de empacar ese arroz y ponerlo a la venta en la feria. El protocolo va desde que la industria molinera tiene el producto en sus silos. Ellos nos llevan ya pilado el producto empacado
nosotros tenemos laboratorios que hicimos una inversión en nuestra gestión del cambio de homologación de todos los laboratorios a nivel nacional. Porque aquí había un relajo. Aquí te querían meter arroz a 65 granos enteros y 30 grados, 35 en granos partidos y arrocillo. Y yo para eso. Una de las quejas eran que los laboratorios no estaban homologados y los homologué. Y los técnicos agrónomos lo que hacen son esas pruebas en estos laboratorios. Se cocina el arroz también para tratar de tener una medida más justa y te dice a ti si el arroz cumple con la norma Copanic, si es 70-30, qué porcentaje tiene de humedad, qué porcentaje, si tiene olor. En este caso, hay olores que despide el mismo arroz, pero también va a depender de las variedades y el tiempo de almacenamiento. En este caso sí siento que ha habido en el arroz un olor fuerte y eso es lo que le llama la atención. ¿Y dónde pudo haber estado la falla? ¿Ya fueron a inspeccionar qué fue lo que ocurrió? Yo pienso que la falla, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido investigar técnicamente, porque esto se está investigando científicamente, es un tema de guardado. O sea, el guardado en los silos, con el ambiente, el clima, la humedad, el invierno, transforma todo el esquema, por más que lo seques, y esa es la situación que está pasando. Yo lamento mucho esto porque yo no quiero tampoco hacer de la industria molinera que ellos fallan. Eso es una agroindustria. La agroindustria Pero tienen que hacer sus ajustes. Definitivamente. Porque al fin de cuentas 600 quintales de arroz son 600 quintales de arroz. Es mucho y los ajustes se los pedimos. Incluso van a estar multados, que aunque la multa, para mí, siempre he dicho que la multa es algo simbólico, tienen que corroborar y buscar dónde está la falla para poder seguir vendiendo la lima, porque si no, entonces sí ya sería para mí ¿Qué como pasa una falta. con ese producto? ¿Ustedes lo tienen que pagar igual No. o ustedes retiran el producto? La persona va, lo cambia, lo cambiamos, él se pone en una tarima especial y el molino va, lo busca y me lo cambia. Yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que el instituto tenga una lesión debido a esta situación y se ha podido contactar y llevar de esta manera. Vamos bien. ¿Ellos son los que van a reponer el arroz que la gente va a empezar a devolver? Sí, por supuesto que sí, ellos son. Irresponsablemente, no han tenido ningún tipo de tema con esto. Ahora bien, voy con un tema y aprovecho. Recientemente estuvimos nosotros aquí en el estudio a representantes de los arroceros, emitiendo las alertas por lo que consideran una vez más un exceso en la importación de arroz que estaba por aprobarse. Se ha aclarado también que buena parte de ese arroz hubo un problema en una plataforma y se notificó de una importación que no se va a dar. Pero al final, director, siempre, no hay, que yo me acuerde, no hay un solo gobierno que no quede en esta puja y repuja entre los molineros, entre los arroceros y el gobierno que al final tiene que abastecer una feria. ¿Hay suficiente arroz o no para abastecer las ferias de Lima? ¿Y cuál es la posición de usted ante este conflicto que nuevamente aparece en la palestra? Si me permites explicar, que creo que es lo más positivo en todo esto, no hay arroz. O sea, hay que ser claro. ¿Cuánto se produce en Panamá? Nosotros estamos produciendo, mal contados, como siempre he dicho yo, 8 millones de quintales sucio y húmedo. Eso lleva un proceso cuando lleva al molino, donde lo secan, pierde y lo limpian. Ahí pierde prácticamente un 20-25%, quedando más o menos como 6 y pico de millones de quintales en cáscara, limpio y seco. Aún así, eso se hace una conversión, la cual el 65% ya sale el arroz pilado y lo otro es el churú y lo que le dicen la cáscara. Más o menos son 5.5 millones pilados. Nosotros, según lo que tenemos en el estudio estadístico, tenemos un consumo de 9 millones de quintales de arroz pilado. ¿Qué sucede en todo esto? Trabajo mal organizado. Yo fui a la cadena de arroz, establecí la posición, porque la posición existe, y yo tengo que ser responsable con mi autoridad, y tengo que ser responsable con el gobierno. Y les comenté, no hay arroz para la feria. ¿Los molineros tienen? No. Entonces yo necesito traer. En esa cadena, que yo no tengo que ser autorizado por la cadena por ley. La ley no me dice a mí que ellos me tienen que autorizar. Ese cuento de que la cadena tiene que autorizar el Lima, eso es falso y lo saben. Por eso estoy hablando de trabajo mal organizado. Empecemos a llamar las cosas como son.
En esa cadena, yo hablé con todos los productores. Por ejemplo, el presidente Apache de Chiriquí, Gabriel Arauz, me dijo, traiga su arroz. Yo lo entiendo que usted no va a tener para su feria. Ahora bien, ¿dónde está el dilema que quieren confundir a la ciudadanía y confundir la opinión pública? Hay barcos que pagaron el 90% de arancel, algunas industrias molineras, para traer ese arroz, que es perfectamente legal el que trajeron en un momento meses atrás, porque aquí hay una ley 47 que te dice a ti que no puedes importar 2 meses antes de la precosecha, ¿no? Ese arroz que viene rellena parte de lo que necesita, pero son algunos molineros y son para sus marcas comerciales. Ahora bien, se habla y se dice, porque eso no me consta, de que hay otros barcos que fueron solicitados alrededor de 600.000 quintales. Exacto. Y no han sido aprobados, que eso es un tema que ya le toca al Ministerio de Desarrollo Agropecuario con el Ministerio de Comercio de aclararlo. Pero usted tiene que garantizar el arroz para la feria. Estamos hablando de cuántas personas acuden a la feria. 510.000 mensuales. Y entendamos algo, ese cuento de que la feria afecta a los supermercados, eso es falso. He tenido reuniones con Acovipa y se los he probado. Porque allí hay personas que llegan a comprar que no pueden comprarte 2 bolsas en un súper, te las compran en el Lima porque hay un apoyo estatal. Y el gobierno de José Raúl Molino ha sido claro y ha podido darle esa garantía a la gente en las ferias. ¿Y no hay forma que haya opción de comprar ese arroz en las tiendas y supermercados? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio que no es fácil, que eliminaría la sí, yo lo busco. Yo sufro la fila, sé que la gente se beneficia, pero de verdad es terrible ver tanta gente haciendo filas por horas. Las tiendas del pueblo han ayudado mucho, pero yo soy uno de los que piensa que buscar esa opción de poder utilizar los súper, y esa es una de las conversaciones que he mantenido con ellos, es a través de un QR en las bolsas. Eso se nos ha ocurrido y mezclándolo, cruzándolo con las cédulas a través de un sistema con la IG, pero esto no es un día que me levanté y mañana está listo. Estamos haciendo un estudio a través de nuestro departamento de informática, compartiendo información, viendo cómo lo podemos aplicar dentro de la informática privada de esas empresas y ver cómo pudiéramos nosotros. Pero ahorraríamos una cantidad de dinero enorme. Yo sé que una de las primeras entrevistas que le hice, director, hablábamos de la necesidad. Bueno, ustedes nos decían las condiciones que estaban encontrando los silos. Por año, 30 años, ningún mantenimiento, estructuras oxidadas, otras demás. No es cómo van a separar, porque al final el mundo ideal es que nosotros tengamos a través de Lima nuestros propios silos, nuestros propios sistemas de empaque y vamos para la feria. Ustedes compran el arroz a los productores, cuando no se acaba se importa lo que la ley le establece, pero manejan su propio... ¿Eso no acabaría con el problema? Por supuesto, además de que acabaría con el problema, le diera balance a todo. Por eso que ese pliego que se ha formulado y que se está trabajando a través de Lima, conjuntamente con la Secretaría de Metas, que el ministro Icaza me ha sido muy amable en poder cooperar, porque la idea es que eche para adelante el proyecto. El proyecto le va a dar capacidad a los productores de tener dónde guardar el producto. Claro. Y eso es importantísimo, porque pasan cosas en el mundo. Casualmente, ayer probablemente cuando tú estabas en tu casa descansando, te llegó una nota de que hubo un sismo en tal lugar y hubo una alerta de tsunami porque es el protocolo. Pero yo me pregunto algo. Vamos a entrar en una cosecha en agosto, septiembre y octubre. Ese arroz tiene que descansar 1 mes y medio para poder que lo pilen. Ah, pero me dicen, no, pero también podemos pilarlo de una vez. Y bueno, sale aguachado. ¿Y por qué tiene que salir aguachado? Si sabemos que el panameño no come arroz aguachado. Pero, ojo con esto, ni Dios lo quiera, hay un huracán, hay una tormenta tropical y nos daña la cosecha. ¿Qué hacemos? Hay que importar. ¿Cómo hacemos? Entonces, no vas a importar cuando está el problema. La persona tiene que trabajar con cuidado y tratar de tener garantías para evitar situaciones. Y una importación en este momento del IMA no atañe para nada el sistema de cosecha. Quiero terminar con algo y lo voy a invitar más adelante para poder ampliar, porque sé que apenas están empezando. Se ha anunciado ya el proceso de preparación para la compra y distribución en diciembre de los jamones. ¿En qué etapa se encuentra este proceso, director? Estamos en la convocatoria. Ya hemos recibido algunas opciones de la industria nacional para comprar lo que ellos puedan darnos. Esto también es un tema de dinero. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos y viendo si podemos al final
poder concretar este tema. El presidente está muy interesado en poder llevar las naviferias nuevamente a la ciudadanía panameña, pero va a depender también de varios factores económicos que ya hablé, y también tenemos que hacer el estudio de la inflación que ha entrado a regir en los últimos meses. ¿De eso va a depender el precio? Sí, por supuesto. Estamos hablando entre 15 y 20 balúas. Estoy haciendo mis corridas financieras a ver cómo podemos hacer, porque también el apoyo va alrededor de 7 millones de dólares en este tema, porque hay un retorno. Claro. Eso hay que entenderlo, porque hay gente que habla que la compra fue 20 millones y qué cantidad de plata. No. Es 20 millones, pero la persona compra. El IMA no le está regalando nada. Yo tengo que ser franco, la ciudadanía consumidora de Lima va y paga. Y le compra no nada más a Lima, le compra a más de 80, 70 productores que están afuera de la feria, y en esa feria se vende mucho producto nacional directo del productor. Bueno, son 500.000 personas mensualmente que acuden a estas ferias y en diciembre ese número, por supuesto, aumenta. Director, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado. Reiterar el llamado a todos aquellos que compraron el grano que pueda acercarse a los institutos. Al instituto, sí. Al instituto. Gracias a ti, Castalia, siempre tan amable en TVN. Gracias por el café que está sabroso. Qué bueno que lo disfrutó. ¿Hay más que compartir, Joanny?